Buenos días a todos. Mi nombre es Patricio Zapata. Soy arquitecto y consultor BIM para Graphisoft de Latinoamérica. Estamos aquí para hablar sobre un tema que es bastante interesante y que tiene que ver cómo desarrollar un modelo que partió en Revit, en ArchiCAD. ¿Ya? Pero antes que eso, me gustaría que revisáramos la agenda para tener claro algunos temas que son esenciales para, sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con IFC y que es básicamente lo que permite que exista el BIM. Y por otro lado, también que permite que pasen estas cosas y ocurren este tema de colaboración entre distintas disciplinas. Entonces, la agenda para hoy es, primero, vamos a hablar sobre el formato IFC. Hay mucha gente que no está familiarizada con el tema, hay mucha ignorancia al respecto y en rigor la idea es que ustedes, que son los usuarios de ArchiCAD supongo, en cierta medida ayuden a subir el nivel de la discusión y que también entiendan cuáles son las ventajas y los límites de este formato. Luego daremos un par de recomendaciones que tienen que ver con ciertas extensiones que vamos a agregar a ArchiCAD o a Revit para que funcionen mejor. Luego probaremos un par de métodos de exportación y los compararemos con algo bien concreto. No vamos a ir a un sistema que nos chequee qué datos van, qué datos no van, etcétera, sino que vamos a hacer una comparación más bien empírica de lo que nos favorece más en cuanto al formato que usemos IFC o la manera en que exportemos. Y luego haremos unas pruebas de exportación que ahí estaremos ya trabajando en ArchiCAD y dándole un vistazo a lo que podemos hacer y lo que podemos conseguir utilizando estas herramientas. Entonces, primero discutamos un poco sobre el tema de IFC. ¿Ya? IFC es un formato que ha sido desarrollado desde hace ya varios años por una organización que se llama Building Smart, que son una agrupación sin fines de lucro de desarrolladores de software y grandes empresas del área de la construcción en todo el mundo. IFC es un formato ISO, lo cual implica que nadie es el dueño de él, es estándar básicamente, y está compuesta por estas tres partes que tienen que ver con el formato archivo, que en este caso es IFC4, con el diccionario de datos de IFC y el manual de entrega de datos, que son los que están aquí detallados. IFC es básicamente una base de datos, una estructura de base de datos que permite intercambiar información entre aplicaciones BIM. En ese sentido, este diagrama, que parece bastante complejo, no lo es tanto, sino que básicamente lo que hace es traducir el nombre que una aplicación BIM le da a ciertos elementos a otro sistema BIM, de suerte que ambas aplicaciones entiendan qué elementos son los que están modelándose, qué elementos son los que están presentes en el modelo virtual en el edificio y también qué información es la que se incluye. Entonces, eso permite lo que nosotros llamamos la interoperabilidad. Si no existiera IFC, cada aplicación tendría que tener un complemento que escriba en cada aplicación BIM en el mercado, lo cual sería una locura y lo cual implica también que estamos hablando de compatibilidad, ya no es interoperabilidad. Luego, un par de cosas que son interesantes analizar. En general, al menos en Chile, existe mucho el mito de que en IFC se pierden datos, que se pierde información, ¿ya? Eso tiene que ver con que no se entiende muy bien cómo funcionan los procesos de importación y exportación y tampoco se entiende bien hacia dónde se quiere llevar la información y para qué. En ese sentido, si ustedes ven esta viñeta, tenemos que por un lado hay un tema que es la geometría, ¿cierto? Que puede ser paramétrica o puede ser BREP, que es Boundary Representation en inglés, y por otro lado la información. Esos son los dos ámbitos de información que trae un archivo IFC. Cuando se trata de la geometría, IFC tiene ciertas limitaciones que tienen que ver con la manera en que representa los elementos. Acá ustedes pueden ver que una de las maneras de representar la geometría es a través de extrusiones, donde existe un perfil, ¿cierto? Por ejemplo, si ven en esta imagen aparece un cuerpo y un perfil que se extruye de manera perpendicular.
y eso es un IFC Wall Standard Case. Luego tenemos un IFC Wall, que es básicamente un perfil que se extruye en un eje que está inclinado, y por otro lado también podemos tener un perfil que va en el sentido vertical, digamos, y que se extruye en el sentido del eje rojo, que es este cuerpo. Entonces, básicamente esas son las operaciones que yo puedo representar a través de IFC utilizando la extrusión. Luego, la otra opción que tengo es geometría de revolución, ¿cierto? Que es revolve. En ese sentido, acá tenemos, por ejemplo, el cuerpo de un muro que se extruye utilizando un perfil curvo, ¿cierto? La misma lógica del eje. Y por otro lado tengo una geometría que es un poco más compleja, ¿cierto? Donde un muro inclinado y curvo se extruye basándose en un eje central. Esas son las maneras que yo tengo de representar geometría en IFC, ¿ya? Obviamente, en el mundo de la arquitectura existen cosas que son mucho más complejas que eso. Y ahí, en ese sentido, IFC también lo puede hacer, pero hay una pérdida no de datos ni de geometría, sino de la capacidad de editar los elementos en el modelo o en el software en que se reciben, no el software que lo origina, obviamente, porque ahí probablemente están todas las posibilidades de edición. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso tenemos una geometría que no puede ser representada ni con un método ni con otro. No es posible representarla con una revolución ni tampoco con una extrusión. Eso es lo que se convierte en una boundary representation y que en general es lo que a veces la gente interpreta como pérdida de datos, ¿ya? O sea, obviamente yo le puedo incrustar esto mucha información y esa información puede ser toda la que necesito para el modelo, pero yendo hacia Revit o volviendo a ArchiCAD o como sea que sea el flujo de trabajo que ustedes tengan, esa información no va a ser editable como un grip que uno estira, por ejemplo, que es lo que uno hace con los muros o las vigas, o por ejemplo un punto que uno puede mover en una losa, ¿ya? Esa geometría va a quedar en cierta medida encapsulada y sin esa capacidad que yo tenía y que en rigor tampoco es tan necesaria si nos vamos directamente al tema de el modelo de referencia, al concepto del modelo de referencia, que es lo que vamos a ver ahora. Cuando se trata de IFC, existen las Model View Definitions, que son básicamente subsets de datos de todo el esquema IFC. Consideremos que yo tengo una base de datos enorme con una estructura tremenda de tablas, donde puedo incluir toda la información factible para procurement, para construcción, etc. ¿Ya? Cuando yo opto por una de estas Model View Definitions, lo que estoy haciendo es incluir dentro de ese modelo una serie de datos que son los que van a permitir, por ejemplo, hacer un análisis de energía, el Facilities Management o la coordinación o utilizando el concepto modelo de referencia. En ese sentido, habitualmente lo que uno quiere hacer con BIM es coordinación. Obviamente hay lugares donde el tema de Facilities Management está más desarrollado, pero la verdad es que es un tema que yo creo que se va a desarrollar en los próximos años. Todavía se ve un poco lejano, sobre todo con la calidad de los modelos BIM que se desarrollan hoy en día. Entonces, si seguimos avanzando en esto, cuando yo hablaba del modelo de referencia, me refería a que IFC está pensado para que exista una disciplina arquitectónica, que tal vez es exterior y otra interior, podrían ser dos, obviamente, un ingeniero estructural y probablemente un ingeniero de clima, un ingeniero sanitario, etc. Eso implica que cada disciplina, pensemos que partimos con arquitectura, es responsable de su propio modelo. Obviamente, si no hay un qué, que es lo que da habitualmente el arquitecto, no existe el modelo estructural. Entonces, en ese sentido, el arquitecto, habitualmente, hay el caso en que se parte primero la ingeniería, el arquitecto va a desarrollar un modelo que probablemente va a ser un modelo donde se detallen los espacios y las características tectónicas del edificio. Luego, ese modelo arquitectónico se entregará a un ingeniero estructural que seguramente no le interesa la tabiquería y los elementos que no reciben carga, sino que solamente los elementos que descargan al piso, ¿cierto? Y utilizará como referencia el modelo del arquitecto. Luego, el arquitecto recibirá de vuelta el modelo de ingeniero estructural y lo utilizará para realizar correcciones. Entonces, existen diferentes modelos
¿ya? Que tienen diferentes elementos. De hecho, si miran la viñeta, eh, seguramente el arquitecto no pensó que era necesario poner algunas ménsulas o tal vez tensores para que este modelo se estructurara. Entonces, hay distintos elementos que no tiene por qué el arquitecto definirlos. Obviamente, si esto es colaboración, cada uno tiene que hacer su parte. También hay diferentes datos, o sea, lo que decía, probablemente los drywalls al ingeniero no le interesan, y la información que contengan esos drywalls le da lo mismo. Si pensamos en que las vigas probablemente van a tener datos que se van a usar para cálculo en algún momento, los datos de módulo, elasticidad, la resistencia de los materiales no son relevantes para el arquitecto. Y obviamente hay diferentes dueños. En ese sentido, IFC está pensado como un entregable que mantenga la propiedad o la autoría intelectual de cada uno de los actores. Esto ya es un poco más gráfico, ¿cierto? Donde tenemos el mismo concepto del modelo de referencia, que lo que yo hago básicamente cuando hablo de BIM es intercambiar modelos. No intercambio un mismo plano sin importarme qué es lo que necesita cada uno de los actores. Si yo soy el arquitecto, al ingeniero le entregaré solamente lo que necesita saber. A lo mejor, obviamente puedo entregarle siempre más, pero el modelo que le entrego al ingeniero va a ser un modelo filtrado, donde solamente va a ser visible la estructura y los elementos de carga. En el caso del ingeniero clima, probablemente van a hacer la categorización de cada uno de los espacios con las cargas de calor, frío, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que reconocemos como modelo de referencia. Resumiendo un poco, cuando hablamos de IFC, la verdad es que hablamos del modelo de referencia, o sea, cada disciplina desarrolla su modelo de acuerdo a sus propias necesidades con el software que estime conveniente. Otra cosa que es relevante y que no habíamos comentado es que en IFC no se traspasa información de planimetrías creada en una aplicación. O sea, nunca voy a poder tener un plano que se desarrolló en ArchiCAD en el sistema de planimetrías de Revit, o al revés. Eso no va a pasar nunca. La otra cosa que es relevante es que IFC no está pensado para un round trip. Hay desarrollos que implican que tal vez en IFC 4 o en IFC 5 exista esa opción, pero por ahora es un tema que está por verse. Y el round trip significa que yo parto mi modelo en ArchiCAD y termino mi modelo en Revit usando la licencia 30 días, por ejemplo, sin adquirir ningún software en particular. No está pensado para eso, no está pensado como un documento Word que yo le entrego a un colaborador, hace comentarios, me lo devuelve y al final del día es un solo documento el que estoy desarrollando. Ese es el round trip y bueno, es lo que trataremos de intentar ahora en cierta medida, o dar algunos tips para que las personas que han tenido ese, ese problema, ¿ok? Luego, IFC no puede ser guardado ni editado una vez creado. Obviamente, como es un archivo que si ustedes lo abren es un archivo de texto, yo podría introducir texto dentro del IFC, pero la verdad es que no hay ninguna aplicación que escriba un IFC o sobrescriba un IFC que me entregaron a mí. No existe esa opción. Y lo último es que en IFC yo decido qué información publico, por lo tanto, la información de volúmenes, superficie, etcétera, etcétera, son lo que yo decidí incrustar en el modelo. Cuando se trata de cubicaciones, por ejemplo, o de estimaciones, yo nunca voy a hacerle una consulta en un software externo a través de IFC a la geometría del modelo. O sea, básicamente lo que voy a hacer es tomar los datos que tiene cada elemento escrito y eso obviamente lo podemos someter a un proceso de estimación. ¿Ok? Sigamos avanzando entonces y algunas recomendaciones cuando se trata de IFC. Lo primero es que cuando estamos colaborando con personas que utilicen Revit en cualquiera de sus sabores, lo primero que yo tengo que hacer es sugerirles, obviamente, porque si el ambiente es colaborativo, obviamente sea tomar la observación, si no, seguramente no. Sugerirles que descarguen este add-in que permite una mejora en la importación y exportación de modelos IFC desde ArchiCAD, ¿ya? Una de las cosas que hace, por ejemplo, es que permite reconocer los ejes de ArchiCAD en Revit y por otro lado también mejora el mapeo de las fases de rehabilitación de todos los elementos del modelo BIM. Eso es lo primero. Acá abajo está la dirección donde pueden buscar el add-in, ¿cierto? Para Revit. Luego, cuando hablamos de Revit, Revit por defecto, o como se dice, out of the box,
permite escribir IFC. El tema con ese IFC es que no sé realmente cómo se genera. Si por ejemplo utilizo una Model View Definition que es la de Coordination View 2.0 o tal vez la de la GSA o la de Filipinas, no lo sé. O sea, es un tema. Entonces, todos los usuarios de Revit debieran descargar el IFC 2017-2018 dependiendo de la versión de Revit que estén usando. Eso le va a permitir tener acceso a esa información y generar un IFC que cumpla con los requerimientos que a uno le podrían estar solicitando. Y obviamente uno puede generar traductores. Aparte de eso, puedo incluir información de schedules, que son básicamente los listados que yo tengo en Revit. Y voy a poder incluir todos esos datos si es que obviamente alguien los necesita. ¿Ya? Esas son dos cosas que son esenciales para colaborar con personas que estén usando Revit o especialistas. Lo otro, que es básicamente una lectura recomendada, es un documento que el año pasado la gente de Graphisoft de Inglaterra desarrolló y que ahora se encuentra en el Help Center de Graphisoft y donde está también un documento PDF que es el que está puesto a la derecha, IFC Exchange Best Practices. Creo que está en español en el sitio de Graphisoft de México. No lo encontré, así que ahí probablemente mis amigos de México me van a ayudar con eso. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Es que asumamos, en cierta medida, el educar a los especialistas en el uso y funciones de IFC. O sea, desafortunadamente no somos mayoría en este mundo, tenemos la mejor aplicación, obviamente, pero no somos mayoría, por lo tanto tenemos que enseñarle a la gente a colaborar utilizando IFC, que de paso debo decir que sí funciona. Entonces eso con respecto a estos datos que son bastante interesantes. Este es un documento no muy largo que tiene muchos lineamientos que les van a permitir a aprender un poco y también, obviamente, hacer que la colaboración ocurra. Vamos a los métodos de exportación. Ya desde el lado de Revit, cuando uno instala el add-in, uno se encuentra con dentro de los complementos, se encuentra con el ArchiCAD Connection, que permite exportar el modelo ArchiCAD o mejorar la importación de modelos desde ArchiCAD. ¿Ya? En este caso, el archivo que vamos a utilizar es uno de los archivos que viene de muestra en Revit. ¿Ya? Tiene algunas cosas interesantes, algunas cosas que me parece que no están muy bien, pero la verdad es que en general se ve bien y salen planos desde ahí, por lo menos un nivel básico de BIM. Esta conexión, como les decía, mejora la exportación y exportación de ejes, la fase de rehabilitación y se encuentra en complemento ArchiCAD Connection. Uno de los IFCs que ensayamos básicamente está creado utilizando esta conexión. Cuando entro a este modo de exportación, me da algunas opciones que van a aparecer en la parte inferior derecha del menú de guardar de Windows, ¿cierto? Donde yo tengo la opción de definir cómo se ubica el proyecto, cómo es la posición del norte, si los muros se separan por nivel, que es un tema que más adelante vamos a discutir, si quiero exportar los schedules como datos de propiedades, property sets se llaman en IFC, y así también si quiero incluir más información o, por ejemplo, modificar el nivel de detalle de la geometría. Ahora, yo he hecho algunas pruebas con esto, bajando la geometría, subiendo la geometría, y cuando los modelos son grandes y están sobre detallados en Revit, igual resulta difícil exportarlos y también, bueno, obviamente importarlos. Después, si utilizamos el add-in, ¿cierto? Que recomendaba hace un rato, que es el IFC 2017 en este caso, yo tengo la opción de definir la versión de IFC que estoy generando. Por ejemplo, en este caso, IFC 2X3 Coordination View 2.0. Si seguimos avanzando, acá tengo todo el listado de los seteos o vistas estándar de IFC que me permite generar este add-in, que como decía, no viene por defecto en Revit, tengo que instalarlo. Y si se fijan, por ejemplo, acá hay unas cosas curiosas que aparece el IFC 4 en el modo de vista referencia y el Design Transfer View, que son las vistas prometedoras que desafortunadamente aún no está certificado por Building Smart ninguna de las desarrolladoras de software, ¿no? Ni ArchiCAD no se ha abierto, la verdad, el challenge, como le llaman, para probar que uno puede exportar en IFC 4 e importar.
Ya, entonces es una de las lengüetas y uno de los valores que yo puedo ir modificando y que obviamente puedo generar un seteo que me permita hacer ese trabajo. Luego, acá en un costado tengo algunas de las lengüetas, ¿cierto? La que más me parece más llamativa es el Property Set, que es donde yo puedo exportar todos estos datos extra que trae Revit por defecto, y que yo básicamente es parte del trabajo que alguien realiza en Revit de sacar listados de materiales, de puertas, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo también modificar eso, si quiero incluir o no esa información dentro del modelo y también, bueno, incluir un montón de datos. Entonces, básicamente existe la opción en Revit. Veamos ahora cuáles fueron las pruebas de exportación y cuál fue el criterio que utilizamos para seleccionar uno de estos dos métodos. Primero, exportamos usando el IFC 2017 con la vista coordinación 2.0. Y una vez que exportamos eso, a todo esto debo comentar que la exportación y la importación de IFC, dependiendo del tamaño del proyecto o del modelo que ustedes tengan, no es un proceso muy rápido. Así que en general hay cosas que aquí vamos a hacer como los programas de cocina y vamos a sacar el pastel armado. Entonces, todos los elementos que estaban acá visibles, lo que yo hice fue decirle que seleccionara todos los que no son objetos. Eso básicamente me da un conteo de 494 objetos. ¿Ya? De acuerdo a eso, yo puedo saber cuánta de la geometría que se exportó desde Revit se exportó como elementos que no son paramétricos, o sea, que no los puedo estirar. Eso es el concepto que estamos pensando, ¿cierto? Un muro que voy al grip y lo selecciono y lo estiro. En el fondo, los objetos son cosas que no son muy editables y que obviamente en ArchiCAD son muy paramétricos, pero cuando vienen desde afuera no son tan paramétricos como yo quisiera. Esa fue la exportación basada en IFC 2007 y luego la exportación basada en la DIN de Graphisoft. En este caso obtuve 516 elementos que son editables. Eso implica que tengo mejores chances de tener control sobre la geometría y hacer modificaciones y utilizar este archivo para continuar el proyecto en este round trip, o que en realidad no va a volver nunca a Revit, supongo, pero en realidad tengo que editar el modelo y hacerle modificaciones. Ahora, si consideramos que los gobiernos de toda Latinoamérica, de todo el mundo, están optando por utilizar IFC como formato estándar, en algún momento, tarde o temprano, nos va a tocar que nos vamos a tener que tomar un archivo de un proyecto que se desarrolló tal vez hace 5 años con IFC 4, por ejemplo, y vamos a tener que tomar esa información para hacer alguna modificación o ampliar el proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, eh, supongo que cuando eso pase ya vamos a tener una Design Transfer View que va a funcionar un poco mejor y que va a recuperar mucha la información de una manera más inteligente. Entonces, vamos allá a entrar a ArchiCAD y vamos a ver cómo sería ese proceso. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es que vamos a partir de cero, ¿cierto? Vamos a partir con una plantilla genérica y esa plantilla genérica lo que vamos a hacer es hacer algunos ajustes a nivel de traductor. Los que no lo saben probablemente van a esperar que encontremos archivos XML como parte del traductor, pero la verdad es que desde la versión 21 existe traductores que pueden estar incrustados dentro de un archivo o pueden ser leídos desde fuera. ¿Ya? Acá, por ejemplo, estos son los traductores que trae este modelo y lo que yo quiero hacer en definitiva es generar un template de traducción. ¿Ya? Ese archivo template va a ser el que voy a referenciar porque no voy a eh, usarlo como referencia externa, como todos ustedes probablemente saben, se puede hacer en ArchiCAD 21 el modelo IFC, sino que lo quiero abrir directamente y empezar a editar ese modelo. ¿Ok? Que es algo que ya vimos que no debe ir a hacerse, pero bueno, lo vamos a hacer igual. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es tomar la importación general, ¿cierto? Lo que quiero hacer es importar, no exportar. Ese es otro cuento. Y voy a generar un nuevo traductor que se va a llamar importación RBT arquitectura, por ejemplo. Entonces lo que estoy haciendo es duplicar la importación general. ¿Ya? Los ajustes que tengo disponible para esto
son, por ejemplo, el filtrado al módulo 3D. Acá es donde yo decido el dominio de IFC que quiero exportar, por ejemplo, si es estructural, MEP o personalizado, y si ustedes hacen clic en opciones, se van a encontrar con todos los tipos de elementos IFC que existen, barras de refuerzo, etcétera, etcétera. Ya son muchos. Eh, Luego, la clasificación, ¿cierto? Que en este caso es la clasificación de ArchiCAD 21 y que básicamente me permite generar tipos predefinidos, ¿cierto? Para los coverings, por ejemplo, para los elementos de distribución, que son todos los elementos MEP, ¿cierto? Las cañerías, etcétera, controladores de flujo, etcétera, etcétera, yo puedo hacer esa clasificación. Ahora, en estricto rigor, la información que viene, por ahora no me interesa tanto clasificarla. Eh, lo que tal vez podría ser más interesante son las opciones de conversión de geometría y que en este caso, esta es una de las cosas que al menos desde el lado de Revit no es fácil hacer. Por ejemplo, cuando son elementos del edificio, se convierten en elementos constructivos o si no en formas. Ese es como el criterio. Obviamente, recordemos que ya dijimos que la extrusión y la revolución es lo que podemos hacer con un objeto y o si no, va a pasar a ser uno de estos. Yo obviamente si quiero que el modelo sea fielmente geométricamente hablando, porque lo quiero solamente para hacer coordinación de disciplinas, voy a utilizar formas, ¿ah? Es lo más sensato. Obviamente eso tiene sus problemas porque el archivo se va a volver pesado, etcétera, etcétera. Luego lo mismo con los objetos MEPs, otros elementos que no tienen clasificación y el terreno. Acá sería interesante que pudiera convertirse en una malla de ArchiCAD, pero esas son las únicas dos opciones que tengo. ¿Ya? La posición del objeto, del terreno en el terreno, la dejo tal cual. ¿Dónde puede ser más interesante el tema? Con respecto a las capas, ¿cierto? Yo puedo mantener las capas originales, ¿cierto? Que van a ser probablemente con la nomenclatura la AIA, que sé yo, A-algo, o puedo ponerle una extensión, que es bastante cómodo a la hora de manejar los layers en ArchiCAD cuando inserto el modelo, ¿ya? O puedo poner todos en una sola capa, lo cual no lo considero una buena opción. Entonces la opción por defecto es la que vamos a tomar y me parece que es la más sensata. Y después la conversión de materiales y superficies. Si yo voy acá, yo tengo la opción de, por ejemplo, que se creen los atributos de ArchiCAD desde los materiales IFC. O sea, básicamente lo que voy a hacer es contaminar mi archivo de ArchiCAD con atributos que tal vez me van a generar más peso, más ruido, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo decir, no, mira, reemplaza los materiales con los materiales que existen en ArchiCAD. Y ahí básicamente lo que voy a hacer es que va a, de alguna manera, vincular lo que existe dentro del modelo de Revit, ¿cierto? Con lo que tengo en ArchiCAD. Aquí tengo la opción de definir un material genérico por defecto, o sea, un material por defecto a los elementos que no tienen alguna definición de ese tipo, y una opción que es bastante interesante que me permite sobreescribir el material por defecto en el mapeado. Si yo voy acá, básicamente lo que tengo que hacer es decirle cuál es el archivo IFC para que de alguna manera extraiga los datos que me interesan. Entonces, o si no, sería un poquito complejo. Por ejemplo, acabo de tomar ese, que es el IFC que he generado de la escuela con el add-in de ArchiCAD. Lo voy a abrir y básicamente lo que voy a hacer es ver qué materiales son los que existen en el modelo IFC para que yo pueda decirle, mira, no sé, el vidrio corresponde a vidrio, el hormigón estructural o el concrete, ¿cierto? En el IFC corresponde a hormigón estructural, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí tengo la definición del material IFC y aquí puedo decir, por ejemplo, que esto va a ser acero inoxidable. El shade support podría ser, supongo que esto es una celosía, si miramos un poco el modelo, puedo decirle que es aluminio. La pantalla de solar, le puedo decir que es acero inoxidable. Y así, obviamente, puedo ir llenando todos estos campos de suerte que los materiales de construcción en ArchiCAD estén mapeados. Por ejemplo, creo que los más importantes tienen que ver con el vidrio, ¿cierto? Cómo se transforma el vidrio del glass, ¿cierto? Se transforma en vidrio dentro de ArchiCAD. Y así, en cierta medida, trato de, por un lado, pensar en que este proyecto lo voy a tener que seguir desarrollando en el tiempo y no llenarme de atributos que siempre, al final del día, causan más de algún dolor de cabeza, sobre todo cuando estoy trabajando de manera colaborativa. Entonces, eso es lo que hago, ¿ya? A esto, aquí se me fue, decirle que
Esto lo guardo con un nombre distinto, ¿cierto? Lo duplico. Por ejemplo, aquí le voy a decir que son materiales mapeados ArchiCAD, ¿cierto? Si no, todos los ajustes que hice se pierden. Y OK. Entonces, este RB de arquitectura tiene que usar ese. No hay que olvidar esto, porque una cosa es crearlo, ¿cierto? Aquí lo he creado, básicamente lo he configurado, pero otra cosa es asignarlo acá al traductor. Son dos cuestiones distintas. Es fácil equivocarse en eso. Y bueno, acá también tengo el tema de los estados de rehabilitación. Una vez que tengo eso, yo lo que voy a hacer es guardar este archivo como un TPL, que imagino que todos ustedes saben lo que es un TPL. Si no, es un archivo template. Entonces vamos a ponerle este template nada más. Los que tengo ahí están por si acaso más completos, así que vamos a usar eso, pero lo que me interesa es que vean el proceso. Guardo esto como template, ¿ya? Y ahora voy a decirle que quiero abrir un nuevo archivo. ¿Ya? Recordemos que quiero editar ese modelo IFC. Entonces voy a ir a buscar este IFC que tengo, que es ese, ¿cierto? Con el add-in de ArchiCAD. Y acá es donde viene la parte interesante. Yo tengo que, si se fijan, leer un traductor de algún lugar, ¿ya? Porque estoy partiendo desde cero. Entonces tengo que leer los ajustes de alguna template existente en cuanto al traductor. Entonces voy a ir aquí a opciones y voy a buscar plantilla, ¿cierto? Voy a ir a mis archivos TPL y voy a seleccionar esta que está completa, ¿ya? Selección, ahí se agrega, template de importación de Revit ArchiCAD y voy a buscar una que he creado previamente, básicamente por un tema de tiempo, ¿ya? Acá si se fijan tiene material y colores de superficie ArchiCAD mapeado, etcétera, etcétera. Esto, en estricto rigor, debiera estar en una ubicación de red dentro de la empresa de ustedes o de la compañía o lo que sea, de suerte que se asegure que hay consistencia cuando se hace este proceso. ¿Ok? Entonces, yo ahora lo estoy leyendo local nomás porque estoy en mi red, así que no es necesario ir más allá. Y OK. Entonces, ahí estoy leyendo desde la template. Y aquí es donde parte el proceso que es un poco lento, ¿ya? Voy a llegar hasta medio camino nomás para que se entienda un poco las opciones que tengo después cuando voy importando el modelo. Acá, en esta opción, yo puedo incrustar la biblioteca de los objetos que se generen automáticamente en el archivo, ¿cierto? O creo que es mejor guardarlo como un archivo contenedor de biblioteca, de suerte que después lo puedo cargar o descargar y en la medida en que voy deshaciéndome de los elementos que venían de RAID, que por ejemplo objetos de biblioteca, puertas, etcétera, etcétera, los puedo ir desechando para que no contaminen mi archivo de trabajo, ¿ok? Entonces, OK, esto habitualmente toma unos 2 o 3 minutos, al menos en este proyecto. Si es un proyecto de tal vez 90 megabytes puede demorar un poco más. En cualquier caso, ArchiCAD es bastante rápido ¿cómo se llama esto? En la lectura de archivos IFC. Eh, en el caso, por ejemplo, de tecla, uno puede ir convirtiendo los elementos, ¿ya? Y uno selecciona los elementos que quiere convertir en IFC, así que no es como acá que convierte todo. Este es el diálogo que quería que viéramos. Si se fijan acá, están los tipos de elementos, puedo verlos por piso, ¿cierto? O por capa, o propietario del elemento, ¿ya? Esas son las opciones. Por tipo de elemento, ustedes van a tener una lista donde aparecen todas las entidades que se han ido creando. Esto es lo que nuestro principal temor y los que causan más dolores de cabeza, porque a veces hay elementos que son techos o que son cielos falsos, cielos rasos que se transforman en entidades que son, digamos, objetos de biblioteca que no me dan muchas opciones de editar. Cuando realmente lo que quiero es hacer este round trip que estamos ahora tratando de definir. Pero en general la mayor parte de la geometría pasa y se convierte como corresponde, ¿ya? Entonces acá voy a cancelar, porque en realidad el proceso toma bastante tiempo y siempre estamos en contra del tiempo. Y voy a abrir ahora este que es la traducción que hace un rato hice. Vamos a cargarlo. Y cuando se trata de IFC pasan dos cosas que en un principio como que uno tiende a sufrir un poco, ¿eh? Y es que, por ejemplo, la mayor parte de los elementos que se supone que deberían estar en el edificio no están.
y si voy a una vista 3D no aparece nada. Entonces ahí está el típico terror, ¿cierto?, de que se perdieron datos. ¿Ya? La verdad es que no se han perdido datos, simplemente nos están mostrando. Y de hecho, aquí tengo una slide que les muestra el cuadro de diálogo que aparece la primera vez que ustedes abren el modelo. Se fijan acá, dice importar resultado IFC, dice la cantidad de elementos que reconoció, si hay un error va a aparecer acá. Y si se fijan acá, si leo este mensaje, me dice que algunos elementos no están visibles actualmente en su proyecto debido a su estado de rehabilitación. Cambie su filtro de rehabilitación para hacerlos visibles. Por otro lado, como tengo el modelador MEP, muchas entidades MEP que venían en el modelo las convirtió a objetos MEP de ArchiCAD. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener un poquito de paciencia, obviamente, cuando se trata de importar IFC. Entonces, si veo los estados de rehabilitación y me cambio a estado planteado, voy a ver el modelo completo. ¿Ya? Ahí está el modelo completo, eh, muy rápido, ¿cierto? Probablemente tal vez por delay de la web no se alcanza a ver, pero es un modelo que se mueve bastante rápido. Aquí están los RPCs que venían desde Revit, etcétera. ¿Ya? Si voy a la planta, obviamente voy a tener el mismo problema porque tengo que decirle que en planta se vea el estado planteado y empieza a aparecer todo. ¿Ya? Eh, Acá voy a mirar las capas que tengo y si se fijan, me encuentro con todas estas cosas que no se ven muy bien, ¿cierto? Con extensión y esos nombres un poco crípticos. Si lo ordeno por extensión, vuelvo a lo mío, ¿cierto? Y aquí se fijan qué está prendido y qué está apagado, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí enciendo todo eso. Y una que siempre tiene que mantenerse apagada es esta de aberturas, IFC. O si no, van a aparecer una serie de cuerpos geométricos que no son parte del modelo y tiende a confundir, ¿ok? Entonces, abertura y IFC son a veces operaciones de sustracción que por algún motivo tiene que generar IFC para hacer ciertos elementos lo más fiel posible a la geometría que la originó. ¿Ya? Acá tengo el edificio, tengo el morph, ¿cierto? Base, así que lo voy a apagar, ¿cierto? Ahí se apagó. Si se fijan, las puertas no se ven, pero es porque están cubiertas por una cobertura que está dentro de esa capa, que también la voy a apagar. Obviamente estos son objetos de biblioteca, como pueden ver acá. Entonces las posibilidades de edición de esto son nulas y ahí realmente hay que llegar y empezar a producir estas coberturas a mano. No hay otra opción. Entonces voy a apagar esto y ahí el modelo ya se empieza a ver un poco mejor. ¿Ok? Entonces, si vamos al 3D, bueno, podríamos hacer lo mismo. El terreno no lo vamos a apagar acá porque se ve bien. ¿Ya? Con respecto al tema de los materiales, si se fijan, yo si selecciono este elemento, por ejemplo, o ese más bien, el shading, y veo sus propiedades, se van a dar cuenta que se mapeó como acero, no el material que ¿cómo se llama esto? Que venía desde Revit. Por otra parte, otra cosa que es súper relevante, sobre todo cuando uno ya entiende bien hacia dónde va el BIM, todos los datos que se generaron desde Revit están acá. Entonces, aquí están los, qué era el volumen, etcétera, etcétera, todos los datos IFC que yo podría querer, la familia, etcétera. O sea, si yo quisiera agregarle más información como pset, ¿cierto? La puedo agregar. Ahí si se fijan, aparece pset algo, yo podría los schedules de Revit eh, personalizarlo para que incluyera más de estos datos y básicamente no perder la especificación del elemento que se generó en Revit y no tener que estar reponiendo datos de nuevo, ¿ok? Entonces lo mismo con estos elementos, ¿cierto? Que también ahí tenemos un muro que atraviesa varios pisos, que es una de las cosas que les decía. No está clasificado como elemento de carga, pero bueno, puedo saber que es un muro básico exterior con aislación. Entonces, ahora una de las cosas que me interesa mostrarles son algunas opciones que uno tiene en ArchiCAD, que por ejemplo voy a agarrar todas las puertas y las voy a aislar con F5 o F4 en Windows. Todas estas puertas son puertas que no tienen muchas posibilidades de edición, si se fijan. Ahí está el tamaño, ¿cierto? El panel de la puerta, el espesor, está el valor. Y yo lo que voy a hacer es reemplazarlas rápidamente. Por ejemplo, acá podría yo querer reemplazar cada puerta por tipo y en ese caso yo le puedo decir busque todas las puertas que vamos a borrar esto de acá. Le puedo decir que en cuanto a sus propiedades IFC, el producto es
nube 15 por 234. Y si se fijan, hay muchas que son iguales, tal vez tienen las mismas dimensiones, pero son elementos distintos. Las selecciono. Y en este caso, yo haciendo control T, obviamente antes que hay que desbloquear la capa. Ahí está la capa desbloqueada. Si hago un control T ahora, yo podría, y esto no sé si a lo mejor los más antiguos en ArchiCAD saben que existe, a lo mejor los nuevos va a ser todo un descubrimiento. Yo puedo agarrar una puerta batiente, por ejemplo, y todas esas puertas, que incluso podrían tener dimensiones distintas, o sea, podría tener puertas con tamaños distintos, y por el solo hecho de hacer esto, aquí estoy haciendo control alt sobre el objeto de biblioteca, lo que hice fue reemplazar la puerta. Entonces ahora puedo darle algunas propiedades un poco más similares a lo que venía en el modelo Revit, ¿cierto? Recordemos en cualquier caso que la especificación no se ha perdido, se va a seguir estando en el elemento, por lo tanto no debiera eh, ser complejo este tema. Fíjense, las dimensiones siguen iguales, ¿cierto? A pesar de que esta puerta por defecto viene 90, acá sigue siendo que una puerta single flash y toda la identificación que traía, y de hecho cada elemento la va a conservar, y OK. Y ahí tengo puertas más inteligentes, ¿cierto? Dado que y con el sentido de apertura, etcétera. Puedo hacer lo mismo con estos elementos. Ahí selecciono la puerta 234, ¿cierto? Misma lógica. Busco todas las que son de ese tipo, que es una sola. Vamos a buscar esa que es más interesante. Ah, no, miento, de nuevo. Ahí sí. Toda esa. Y aquí puedo buscar una puerta doble, ¿cierto? Entonces busco acá doble. Y, por ejemplo, esa. Y, insisto, todos los datos que venían acá, que son los que probablemente ustedes pueden utilizar para estimación, qué sé yo, siguen estando. Y así básicamente voy a ir intercambiando todos los elementos. Con los objetos de biblioteca esto también se puede hacer, pero es un poco más complejo, básicamente porque los objetos de biblioteca tienen a veces pick points, digamos, si por ejemplo se fijan en esa silla, tienen pick points que pueden ser distintos. Entonces implica que cuando yo lo modifique, si el pick point no es consistente, voy a tener algún problema. Pero también podría hacerlo, por ejemplo, con estos dos, ¿cierto? Desbloquear esta cosa. Ahí los desbloqueé. Control T y puedo buscar la silla de diseño, que es la que es más o menos el mismo objeto para el caso de nosotros. Silla diseño, que es, creo que es esta de aquí. Y lo mismo, controlar sobre el objeto de biblioteca. Me equivoqué, ahí sí. Puedo modificar las propiedades, ¿cierto? El pick point va a ser el que me va a jugar en contra, de hecho lo van a ver inmediatamente. Y bueno, pasa algo como eso. Obviamente aquí uno lo que tendría que hacer es seleccionar todas las de una fila, todas las de una fila, todas en un sentido y modificarlas todas de una vez. No es tan sencillo como en el caso de puertas y ventanas, que es mucho más práctico. O sea, si yo ahora voy a las ventanas, y que en realidad este edificio tiene pocas ventanas, ahí están, todo en un muro, lo cual, como les decía, no es algo muy recomendable cuando se trata de colaborar en IFC. Se presta para confusión, ¿cierto? Hago lo mismo acá, ¿cierto? Y ventanas básicas, le digo eso, y no perdí ningún dato. Y las ventanas siguen siendo el mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, eso con respecto a cómo se llama esto, la manera en que yo podría hacer que mi modelo en ArchiCAD se vaya desarrollando un poco mejor, ¿ya? En cuanto a los materiales, o sea, los compuestos en este caso, si yo veo la definición de este compuesto, aquí el tema de los materiales que vimos en un comienzo no corre mucho. Entonces, por ejemplo, acá necesariamente yo tendría que cambiar estos materiales por algo que tal vez viene incrustado en el modelo Revit como dato, ¿cierto? La definición de las capas. Entonces, para que básicamente me permita rápidamente tener intersecciones sensatas entre los elementos, que si se fijan en planta, probablemente no son las óptimas. Por ejemplo, ahí cambié el Lucier 2 y todos dicen que son núcleos, así que ahí definitivamente hay un trabajo más o menos importante, pero dado que tengo la opción de centralizarlo acá, ok, rápidamente podría tener resueltas las intersecciones, ¿se fijan? Eso por ahora.
ahora hay una última cosa que me gustaría mostrarles antes de terminar, que tiene que ver con una opción que existe en ArchiCAD, eh, gracias a nuestros amigos de BIM6X, que es esta herramienta que es gratis y que la pueden descargar desde este sitio, BIM6X, que es una DIN que permite tomar familias de Revit y importar modelos RBT. ¿Ya? Obviamente no aplica para lo que estamos viendo ahora, pero en cualquier caso podría ser, por ejemplo, que yo tomara este modelo RBT, que es el edificio, y que de hecho les voy a mostrar ahora. Les voy a mostrar ahora, acá lo tengo abierto. Este es el edificio de Revit, que es tal cual en Revit se generó, ¿ya? Importado desde utilizando este plugin que les muestro enseguida. Y claro, acá el tema es que todo esto se transforma en el objeto de biblioteca. Pero si quiero chequear la consistencia geométrica, me permitiría, por ejemplo, abrir el RBT directamente y chequear si está igual con lo que yo estoy convirtiendo en IFC, que a veces suele pasar. Tengo que comparar lo que logré convertir en ArchiCAD con lo que existía en Revit y la única manera de hacerlo puede ser esta. ¿Ya? Esta extensión, aquí les voy a mostrar cómo está, funciona de la siguiente manera. Voy a cambiarme de archivo. Este es, ya, en archivo, ustedes van a colocar vínculo, seleccionar módulo, igual lo mismo que ustedes hacían habitualmente con los módulos de IFC, ¿cierto? Y acá, si se fijan, tengo la opción de leer un archivo RBT. Selección, ¿cierto? El ID de maestro. Acá le pido que mantenga la elevación y la estructura de piso del archivo original, ¿cierto? Que es lo mismo que tenemos para los módulos vinculados. Y acá es donde me da una serie de opciones que tienen que ver con la reducción de polígonos y otras cosas que son interesantes. Entonces, también obviamente estos procesos son un poco lentos. Acá está Hotlink, me pregunta la vista desde la cual quiero generar la geometría. En general siempre hacer la vista 3D de Revit, ¿ya? Obviamente uno podría personalizar en Revit qué cosas quiero ver, qué cosas no quiero ver. Yo podría decirle quiero ese y probablemente va a venir una vista más filtrada. Luego me da la opción de agrupar el nombre sistema, ¿cierto? Los atributos, como se van a llamar cada uno de los atributos, o sea, RBT, material tanto, RBT, compuesto, lo que sea, o utilizar un material uniforme, la extensión de los layers y por otro lado una reducción de polígono que me permitiría modificar el peso del archivo, ¿ya? Y eso me va a permitir tener este archivo que les acabo de mostrar ahora, ¿ya? Sin que hay veces en que en el fondo la única manera de que uno pueda ver un archivo, la geometría, al menos de manera eficiente, de Revit en ArchiCAD, usando este plugin que es bastante reciente, ¿ya? La otra cosa que tiene este plugin es que permite, a nivel de biblioteca y objeto, importar familias, ¿ya? O sea, en ese sentido, toda la biblioteca que existe, la eterna búsqueda de la familia perdida en Internet de la gente Revit nos puede beneficiar ahora y podemos tomar, por ejemplo, un archivo RFA. Por ejemplo, acá tengo este que descargué de BIMobject, RFA, abrir, y me da la opción de convertirlo en uno u otro, ¿cierto? La cantidad de polígonos, etcétera, y puedo importar el elemento, el cual queda incrustado inmediatamente como familia de embed library, ¿cierto? Ahí está biblioteca incrustada, es el objeto, y lo que es más importante, este que me parece más relevante, es que todos los parámetros que el fabricante decidió poner están definidos acá. Entonces tengo acceso a toda la información que es realmente lo que vale cuando se trata de proyectos BIM. Sobre todo en este caso en este tipo de objetos que a veces no necesariamente está en la biblioteca ArchiCAD. Ahí está insertado, ¿cierto? El objeto. Y obviamente esto lo puedo ver en 3D en cualquier momento. No son muy lindos, pero la verdad es que a veces bombas, equipos de aire acondicionado tampoco tienen por qué ser tan lindos, lo que importa es el dato. ¿Ok? Entonces, eso por ahora. Muchas gracias a todos por escucharme y abro la discusión para preguntas, si es que hay alguien que tenga una. Creo que ya veo preguntas acá, así que mientras tanto voy a dejar mi correo acá de fondo para que en caso que necesiten algo.
Bueno, un mensaje inspiracional que tiene que ver que OpenBeam no es sobre interoperabilidad y no es solo marketing. Gracias. Ahí está mi correo por si alguien quiere enviarme algo, sea críticas positivas o críticas negativas. Vamos a las preguntas. Acá hay una, no sé si Diego pregunta si se puede cambiar, o no sé si es una pregunta o es una afirmación, pero sí, el pick point se puede cambiar. O sea, uno podría, cuando modifica el objeto, uno podría hacer el control alt, ¿cierto?, sobre el objeto y luego modificar el pick point de suerte que quede bien de una vez. Se puede hacer. Obviamente hay que tener cuidado. Ya después. Roderick, mi amigo Roderick. Eh, Sí, Roderick, efectivamente, funciona así. De hecho, si lo revisas, lee bastante bien los objetos y como decía, los parámetros que el fabricante puso, que son, no sé, el nombre, el producto, el modelo, etcétera, etcétera, es lo mejor. Entonces, el Roderick pueden sacarlo cuando quieran. Puerto Baruch. Sí, bueno, no se habló de importación geométrica porque es básicamente lo que habitualmente causa más escozor, pero siempre existe la opción de que yo incluya muchos datos, que son los que tal vez trabajé a nivel de parámetros compartidos en el caso Revit, los liste en un schedule y después decida exportarlo. Entonces, en el fondo, todos los datos van. Y van, no sé, esa información no se pierde a pesar de que no es información estándar de IFC. Así que en ese sentido era simplemente un par de clics en las pestañas y eso va sin problema. Después dice acá otra cosa importante: ¿qué pasa con la exportación de zonas? Esto es un caso de mucho problema de este software. ¿Alguna sugerencia? Las zonas pasan tal cual. De hecho, si revisan acá, creo que acá no sé si aparecen. Cuando uno exporta con el add-in de ArchiCAD, las zonas pasan y uno las puede, ¿cómo se llama esto? Modificar la categoría, asignar la categoría y todo. Ahora, son zonas estúpidas, o sea, son zonas manuales, por si acaso. Y obviamente uno las puede modificar a zona automática en el caso de ArchiCAD, pero siempre hay que tener cuidado con eso porque no siempre la geometría soporta eh, esa, a veces esa modificación. O sea, siempre hay la chance de que los muros, las líneas de referencia muro no estén completamente juntándose por un tema de representación de plano a veces, o a veces por un tema de simplemente que no se hizo bien y genera esos líos. Así que hay que tener cuidado con eso, pero se puede y pasan en general las zonas. Después, en este caso, Roderick lo que pregunta es, dice, ya quedó resuelto el problema de que cuando el usuario de RBT inserta pisos adicionales en su proyecto, entonces crea un desastre a la hora de importar. O sea, si estamos utilizando un modelo IFC, en el momento en que se actualice, el modelo IFC va a seguir conservando la estructura de pisos que tiene el modelo por defecto. Y si no, el usuario de ArchiCAD no ha creado pisos nuevos, eh, y esos pisos nuevos están sobre los pisos que en ArchiCAD existen, habría que crear un par de pisos nuevos para que los pueda visualizar. Pero eso está resuelto en todo caso. Después, ¿y se puede de ArchiCAD a Revit? Desafortunadamente no, amigo Joel. Después, Iván pregunta algún consejo para ir adquiriendo más práctica, ejercicios más tutoriales. Bueno, lean el manual que aparece en el, ¿cómo se llama esto? En el sitio de Graphisoft. Y de ahí yo creo que básicamente la experiencia uno la adquiere cuando va trabajando en vivo, digamos. ¿Ah? Eh, Ahora, mi experiencia es que desde el lado nuestro, el IFC es bastante transparente, así que la colaboración ocurre sin grandes problemas. Siempre el problema es el tema del modelo que me genera la otra disciplina. Y ahí, si se fijan acá abajo, yo tengo cargado Vim Collab Zoom, que es una aplicación bastante interesante. Está en la versión 1, es muy buena, de la gente de QS de Holanda, y que uno puede ir chequeando si la información que le llega a uno de IFC tiene una calidad suficiente como para meterla dentro de mi modelo. Pero en general, IFC no es tan complejo cuando la gente modela bien y cuando organiza bien el proyecto. Ahora, si pensamos lo que yo tengo acá, el modelo de Revit que está acá con todos los muros que atraviesan el piso completo, me parece que no es un buen modelo, pero bueno, al final del día tal vez era un modelo para generar planos nada más. Después, el proceso para insertar elementos, ya, ok, vamos a repetir eso. Entonces, archivo, ¿cierto? Cuando se instala la DIN de Vim 6x,
aquí aparece, dentro de biblioteca y objetos, aparece importar RFA como objeto GDL. Ahí es donde uno busca un RFA, no hay ninguna opción más que esa, abrir, y me da la opción de ponerlo como una de estas categorías de elementos, ¿cierto? Que todos sabemos que los GDL tienen distintas categorías. Y bueno, acá puedo modificar los polígonos para que sea más sencillo, importar, y eso lo va a meter dentro de la biblioteca incrustada de ArchiCAD. Es muy sencillo, no tiene mucha ciencia. Después, cuando se tienen archivos de RAID trabajados en plantillas separadas, una arquitectura, otra estructural, ¿se puede ir agregando importando varios archivos RAID? Sí, se puede. O sea, de hecho, cuando uno exporta en RAID, existe una opción que está un poco escondida. Déjame buscar la presentación acá, que es en este diálogo. No, un poco más abajo. En uno de estos diálogos aparece la opción de que los modelos IFC que están vinculados se exporten como archivos aparte. Entonces, en el fondo, si por ejemplo tengo un archivo federado que está vacío, que no tiene nada modelado dentro y que simplemente está llamando arquitectura, estructura, clima, lo que sea, yo si activo ese clic, que creo que está en Additional Content, eh, permite exportar cada archivo de RAID como un IFC separado que después obviamente uno puede meter en ArchiCAD sin problema. Después tenemos si en RAID está documentado también ArchiCAD puede leer los documentos en la presentación BIMEX. O sea, bueno, si Revit está documentado, en rigor no nos sirve para nada, porque la documentación no pasa de un software a otro. Así que desafortunadamente hay que volver a producir los planos, lo cual es un dolor de cabeza, pero espero que algún día cambie eso. Y en realidad no tiene que ver con ArchiCAD, no tiene que ver con Revit, tiene que ver con IFC. Recordemos que IFC en definitiva es el reemplazo del papel. Siempre conceptualmente eso es lo que tenemos que tener claro. Después, sí, lo sé. Pregunta Ingrid Espinosa si se va a subir a la página de Graphisoft México los webinars o a la página de YouTube probablemente. Bueno, ya vimos el tema de la importación de la familia, así que está más o menos claro, supongo. ¿Qué pregunta Ibar nuevamente? Eh, los elementos ocultos cuando se visualiza el modelo es muy sencillo. Por defecto, cada elemento en Revit, que es una costumbre que nosotros no tenemos habitualmente hacer cuando trabajamos en ArchiCAD, nunca definimos si este elemento es nuevo. Habitualmente trabajamos con existente porque es lo que trae por defecto. ¿Ya? Pero cuando un buen usuario de Revit ordenado dice que es un elemento nuevo, y en ese sentido, eh, por defecto, nosotros siempre estamos con plano existente. Entonces implica que no aparece nada. ¿Ya? Y obviamente lo que tenemos que hacer es decirle que nos modifique el modelo a estado planteado para que puedan visualizarse todos los elementos. ¿Ah? Ahora, ojo, que también a veces el modelo desaparece porque yo tengo un núcleo de elementos de carga solamente y no aparece nada. ¿Ah? A veces las personas no le asignan a los elementos que crean la función estructural y eso hace que si cambia aquí accidentalmente las cosas desaparecen. ¿Ya? Después Roberto dice, sería tu PPT, saludos y muchas gracias. Sí, me imagino que sí, no hay problema. Un PDF, obviamente, para que sea más liviano. Ibar Castillo, gracias. Bueno, gracias Ibar por tus preguntas. Cualquier cosa me escriben por correo. Y bueno, muchas gracias a todos.